Hola, espero que estés muy bien. En este video vamos a ver el tema de vectores. Es un tema muy fundamental del curso de física. He tomado este tema porque siento que a partir de aquí podemos seguir con los siguientes temas. Bien, ¿qué es un vector? Un vector tiene un módulo, una dirección, un sentido y un nombre. El nombre le puedes dar el que tú desees. En este caso le hemos puesto v. Un vector me permite obtener la posición de una partícula o de un objeto. En este caso, la ubicación de este vehículo. Este vehículo está ubicado a la posición A en el eje X y en la posición B en el eje Y. También me permite saber el desplazamiento de cualquier objeto, en este caso, de una persona. Bien, a continuación te voy a enseñar a partir de ese gráfico cómo obtener ese ángulo θ de este vector. Cómo obtener el módulo partiendo de la coordenada de este punto y de este punto. Este punto, donde vemos una flecha, es el punto final y la cola es el punto inicial. Primero hallaremos ese vector. ¿Qué coordenadas tiene? Siempre cuando quieras hallar un vector, siempre tienes que restar su punto final menos su punto inicial. En este caso, su punto final, ¿cuál va a ser? Recuerda que la horizontal es X y la vertical es Y. En X tiene 4 y en Y tiene 3. Ese sería el punto 4,3. Y su punto inicial es el origen. Y el origen siempre tiene coordenadas 0, 0. Entonces tendríamos punto final menos punto inicial. 4,3 menos 0,0. En la parte de aquí es muy importante poner el punto y coma. Si ponemos coma, puede ocurrir el caso que confundan con un número decimal, como decir 4,3, y no sería un número decimal, sino es una coordenada. Entonces restamos punto final menos punto inicial. En este caso está sencillo, ¿no, verdad? Restamos miembro a miembro, las x con las x y las y con las y. Recuerda que el primer número es el x y el segundo es el y. 4 menos 0, 4 y 3 menos 0, 0. Y tendríamos el vector 4, punto y coma, 3. ¿Y cómo hallamos el módulo? El módulo de este vector. Simplemente aplicamos Pitágoras. ¿Recuerdas Pitágoras? En el colegio, trigonometría. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo, donde la horizontal sería 4 y la vertical sería 3. ¿Cómo es Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. En este caso nos quedaría de esta forma, ¿cierto? De esta forma, donde R, que vendría a ser el módulo de V, sería sería hipotenusa al cuadrado, pero lo hemos pasado como raíz. Entonces solamente me queda reemplazar la coordenada de X y la coordenada Y. Y me quedaría de esa forma. Desarrollamos y tenemos que el módulo es raíz de 25. ¿Y eso cuánto es? Eso es 5. Ahora el ángulo. ¿Cómo podemos hallar el ángulo θ? Quizás ya te diste cuenta de que el ángulo θ se puede hallar de una manera sencilla. Quizás conoces los triángulos notables. El de 3, 4 y 5. ¿Cuál es ese triángulo? Es el triángulo de 37 y 53. ¿Cuál sería 37? ¿Este ángulo o este ángulo? Recuerda siempre que a ángulo mayor, lado mayor. El 90, aquí imagínate que hay un 90. Es mayor que estos dos ángulos, mayor que 37 y 53. Por lo tanto, le pertenece un lado mayor. ¿Cuál va a ser ese lado mayor? El 5. Aquí tenemos un lado 3 y un lado 4. Y me queda el ángulo 37 y 53. ¿Quién es menor? ¿37 o 53? 37. Entonces, a este lado 3 le pertenece el ángulo 37. Y a este lado 4, o cateto,
4 le pertenece el ángulo 53. Esa sería una forma sencilla de hallar el ángulo, pero hay problemas en donde no te dan triángulos notables. Entonces tienes que aplicar esta fórmula, en donde me dice que tangente del ángulo θ es igual a y entre x. Simplemente reemplazamos, tangente de θ es igual a 3/4. Esto de aquí lo puedes poner en la calculadora como la inversa de tangente o como arcotangente de 3/4. Y tendría el ángulo θ. Y nos resulta que el ángulo θ es 37. Bien, ahora te voy a enseñar cómo aplicar la ley de cosenos con el siguiente ejercicio. Esa es la fórmula. Me dice resultante al cuadrado es igual al primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado menos 2 veces el primer vector por el segundo vector por el coseno que forman esos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman esos vectores? ¿60? No es 60. Hay muchos que cometen el error de tomar el 60. Para saber el ángulo tenemos que hacer un paralelogramo. Este es el ángulo θ que nosotros estamos buscando. Pero ¿cómo lo identificamos? Tienes que buscar que tus dos vectores que estás trabajando estén unidos, su punto final con un punto inicial. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la resultante? La resultante es el camino más corto de tu punto de partida a tu punto de llegada. Suponte que estás en tu casa y caminas en esta dirección cierta cantidad de cuadras. Llegas a este punto, cambias de dirección y subes otra cantidad de cuadras y llegas a tu destino. Pero ¿cuál es la distancia más corta de este punto a este punto? Es justamente la resultante, es una línea recta, es la resultante. Y viene dada por esta expresión llamada ley de cosenos. Entonces solamente nos queda reemplazar. Este al cuadrado lo podemos pasar como una raíz. Y nos quedaría de esta forma la ecuación. Y solamente habría que reemplazar los valores de a, b y el ángulo nada más. 30 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 veces 30 por coseno de 120. Recuerda, 120. Ahora 120, si recuerdas un poco de tu trigonometría, ¿en qué cuadrante está? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto? Está en el segundo cuadrante, ¿verdad? En el segundo cuadrante. Ahora, recuerda que en el segundo cuadrante el coseno es positivo o negativo. Los únicos que son positivos en el segundo cuadrante son el seno y el cosecante. Entonces el coseno va a ser negativo. Y es por eso que aquí este menos por el menos del 1/2 se convierte en positivo. Recuerda que coseno de 120 es como decir coseno de 60. Simplemente que el signo va a cambiar. No va a ser positivo, sino va a ser negativo. Y negativo por este negativo nos va a resultar positivo. Hay que desarrollar esta raíz. Primero la multiplicación, recuerda. 1800 por 1/2, ¿cuánto es? 900, ¿verdad? 900 más 900 más 900, ¿cuánto es? Entonces sacamos la raíz cuadrada del resultado de la suma, que vendría a ser 2700, y la raíz cuadrada de 2700 nos va a dar aproximadamente 51,96. Entonces, para aplicar la ley de cosenos, tienes que saber solamente el módulo de los dos vectores y el ángulo. ¿Cómo ubicamos el ángulo? Ubicamos con punto final y un punto inicial. Esa unión me da el ángulo θ. No dos puntos iniciales, sino punto final con un punto inicial. Y recuerda un poco de tu trigonometría. Recuerda que en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Y coseno de 120, obviamente no lo sabes, ¿verdad? Pero al 120 simplemente tienes que hacerte la pregunta, a 120 ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 60. Entonces coseno de 60, ¿cuánto es? 1/2.
pero como es 120 y 120 está en el segundo cuadrante, va a ser negativo. Y negativo por negativo nos dio este positivo.